Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. En la ronda número 10 del Opera Eurorapid se enfrentaban dos gigantes del tablero. Estamos hablando nada más y nada menos que del campeón del mundo Magnus Carlsen contra el número 1 de partidas Blitz, Hikaru Nakamura. Carlsen llevaba las piezas blancas y salía con D4 y Nakamura le respondía con caballo F6. C4 jugaban las blancas y E6. Aquí las blancas juegan caballo F3. Sabemos que la defensa ninzo-india será con caballo C3, alfil B4, pero Carlsen juega la anti-ninzo-india, sencillamente evitando esa variante, y esto transpone tras D5 a un gambito de dama. Las blancas juegan caballo C3 y aquí Nakamura juega de la forma más ortodoxa con alfil E7. Es verdad que con C6, que se ha jugado muchísimo, pues da lugar a la defensa semieslava. Normalmente en esta variante las blancas juegan E3 dándole salida a su alfil y las negras desarrollan el caballo a D7. Pero no juegan C6, sino que, como os digo, juegan alfil E7, las negras preparando ya el enroque para poner seguro a su rey. Aquí Carlsen juega alfil F4, aunque deciros que alfil G5 es lo más empleado aquí. No obstante, alfil F4 pues controla el punto de E5. Las negras se ponen bien seguras con su rey enrocado y las blancas juegan A3 para seguir con la expansión de los peones, o tal vez para que este alfil no venga a clavar el caballito. C5 juega aquí Nakamura atacando el centro y las blancas capturan D por C5, alfil por C5, y ahora aquí Carlsen juega una jugada poco empleada pero que tiene su lógica. B4 atacando a ese alfil y cogiendo espacio en el ala de dama. Deciros que aquí es más empleado primero jugar E3 y tras caballo C6 pues la posición está equilibrada. No obstante, no juegan E3, sino que Carlsen sorprende a Nakamura con esta jugada B4 atacando al alfil, que no se ha empleado prácticamente nunca, y aquí alfil E7 se ha empleado en pocas ocasiones. Alfil E7 retrocediendo al alfil de esa amenaza. E3 juegan las blancas, ahora sí, dándole salida al alfil, y aquí Nakamura ataca en el flanco de dama para, digamos, romper la estructura blanca. Evidentemente no se puede capturar el peón, es muy peligroso, y aquí capturan en el centro con C por D5, ya que capturar aquí sería un gran error, puesto que estamos cambiando un peón central por uno lateral, y además esto tiene mucha táctica ya. Con dama A5 atacan al caballito que no está defendido y realmente es difícil de defender la posición. Por ejemplo, dama C2 defendiendo al caballo, alfil B4 es muy potente. No se puede capturar este alfil porque la torre está en el aire y es capturada, y ahora sí esta torre defiende una vez más al caballo, pues también deja de defender el peón de A. Por lo tanto, las negras se zampan este peón, están controlando muy bien la columna, están metiendo mucha presión sobre ese caballo que está clavado y no se puede mover, y está llegando un caballo E4 presionando aún más la posición. B por A5 no lo hace Carlsen, sino que juega C por D5 capturando en el centro. Nakamura captura con el caballo y tras caballo por D5, E por D5 se llega a una posición de peón aislado por parte de Nakamura. Aquí B5 juega Carlsen y ahora las negras desarrollan pieza. Alfil E2 ha seguido la partida, caballo C5. Este caballo lo que pretende es venir tras A4 a instalarse en la casilla B3, donde estará atacando a la torre. Las blancas ponen seguro a su rey y en este momento Hikaru juega A4, una jugada que, digamos, está controlando ya junto con el caballo. Quiere meter un caballo lechuguero ahí Nakamura. Alfil E5 juegan las negras y aquí caballo B3 tocando a la torre, que se va a A2. Evidentemente esta torre también tiene que estar defendiendo el peón, no se puede largar a B1, por ejemplo, porque
el alfil también ataca el peón. Por lo tanto, Carlsen torre A2 sigue defendiendo su peón y ahora alfil E6 desarrollando aquí Nakamura la última pieza menor. Caballo D4 juegan... Las blancas meten presión sobre el caballito que solo está defendido por el peón. Y para defender eso, Nakamura juega alfil D6. De esta manera evita que las blancas capturen. Evidentemente, caballo por B3 vendría un A por B3. Y ahora las blancas tienen atacada la torre y tienen atacado el alfil. Por lo tanto, las negras salen muy bien, ya que si, por ejemplo, capturan aquí diciendo, bueno, también te ataco la torre, ya he recuperado la pieza, te ataco la torre, vendría B por A2 y ahora este peón está pasado y es muy peligroso. Si las blancas recuperan su calidad, alfil por F8, tras dama por F8, mirad cómo este peón sí está siendo atacado y no se puede defender a cualquier jugada como dama D2, dama por A3 y mirad cómo esas dos piezas defienden al peón que está a un paso de la coronación. Las negras están ganando aquí, además el alfil también está defendiendo. Por lo tanto, caballo por B3 no juega Carlsen, sino que captura aquí haciéndose con la pareja de alfiles. Caballo por E6, F por E6 y ahora alfil B2 juega Carlsen saliendo de la amenaza. Torre C8, Nakamura controla la columna abierta y G3 dándole un respiro a su aire. Aquí dama D7 comunican las negras las torres y alfil D3 con la amenaza clara de dama H5 tocando el punto de H7. Es por eso que aquí Nakamura juega dama F7, controla la entrada de la dama. E4 juega Carlsen en este momento atacando al centro. Una jugada que alfil C5 hace Nakamura, una jugada como os digo que está dando rayos X al rey y también está tocando el punto de F2 con la dama, la torre y el alfil. E por D5 no le tiene miedo Carlsen a esa jugada y E por D5 juega aquí Nakamura. Mirad que aquí, por ejemplo, alfil por F2 es una posición igualada, pero es muy difícil de, digamos, de hacer esta jugada, ya que ataca al rey, pero una vez se mueve el rey, este alfil queda clavado. La dama está detrás, no se puede mover el alfil, aunque es verdad que caballo D2 es muy potente. Puesto que ataca a la torre y ese caballo no se puede defender, de hecho no se puede capturar. De hecho, lo mejor para la blanca aquí es alfil D4, ya que si capturan es una posición con alfil D4 totalmente igualada, atacando a ese alfil que está clavado, ya que, como os digo, si no hacen alfil D4 y capturan este caballo, esto sí que es un error por parte de las blancas y las negras castigarían rápidamente con dama F3, atacan al rey, no se puede ir nada más que a H3 y ahora hay una combinación muy bonita con dama H5 capturando este peón y este peón una vez eliminado luego viene esta torre con amenazas de jaque mate. Vamos a ver esta combinación que es bastante chula. Dama H5, atacan al rey, una vez se va a G2 capturan este peón con jaque, pero esto es muy difícil. Tras dama por D5 y rey H3, la dama va a volver a su casilla F3 donde dio el primer jaque, rey G2 y dama F3. Y una vez se vaya el rey H3, ahora vemos que la quinta fila ha quedado sin el peón que estaba en D5, por lo tanto torre C5 gana la partida, ya que amenaza un torre H5 jaque mate con karate y un poquito de tomate. Por lo tanto, una combinación muy bonita, pero que Nakamura no se mete ahí porque tampoco le daba nada. También tenían la jugada alfil D4 que os he comentado. Así que Nakamura captura E por D5 y aquí alfil E5 con la idea de meter el alfil en F4 para estorbar a la dama y a la torre que no apunten el punto F2. Juega Nakamura torre E8, tocan al alfil, se va
a F4 para que las piezas mayores choquen con él. Y ahora H6, cuidado que esta jugada amenaza a un G5 tocando al alfil y obligándolo a marcharse. Es por eso que aquí Carlsen juega dama G4, evitando que el peón llegue a G5, porque puede haber un sacrificio de alfil muy potente. Aquí las negras juegan torre 6, ya que si juegan G5, alfil por G5 es bastante bueno. Tras H por G5 y dama por G5, el rey queda, digamos, con el culete al aire. Y esto es peligrosillo para las negras. De hecho, las blancas tienen mucha compensación por eso. Si dama G7, dama por D5 con 3 peones, atacan al rey. Y el rey ese está, como os digo, muy hostigado. Sin la defensa, la barrera de sus peones. Y la compensación de los 3 peones por la pieza es más que suficiente. Si no ponen la dama y esta dama en vez de ir a G7 sigue defendiendo desde F7 el peón de D5, pues aquí las negras tendrían que mover el rey. Tras alfil G6 atacan a la dama, atacan a la torre y las blancas van a quedar muy bien. Por ejemplo, dama E7 confrontando las damas, la dama se va a H6, atacan al rey y si rey G8... porque evidentemente no pueden cubrirse con la dama si no es jaque mate. Tras rey G8 las blancas tienen una jugada aquí muy bonita. Aquí torre 2 atacando a la dama, la torre está sin defender y no se puede zampar la dama a la torre porque esta dama defiende el mate. Tras dama por E2, jaque mate con dama H7. Por lo tanto esta dama se tendría que mantener cubriendo esa casilla. Tendrían que hacer probablemente dama G7 para apartarla de la amenaza de la torre. Y tras los cambios dama por G7, rey por G7, ahora vemos que el alfil y la torre tocan en E8. Las blancas capturarían con calidad para las blancas. O sea que G5 no lo hace aquí Nakamura y juega torre E6 con la idea de triplicar las piezas mayores en la columna F. Aquí H4 juega Carlsen, H5 juega Nakamura atacando a la dama, dama D1 y ahora torre F6 triplicando, como digo, con mucha fuerza sobre la columna F. Juegan aquí rey G2 y ahora las negras defienden el peón H que está siendo sometido, digamos, a presión por la dama con G6. Aquí realmente torre por F4 parece que las negras entregando calidad quedan con compensación tras G por F4 y caballo D4. Aquí dama D2, por ejemplo, defendiendo ese peón, pero alfil D6 las negras meterían mucha presión, están los peones doblados y aislados y realmente aquí parece que las negras tienen compensación por esa calidad. No obstante, Nakamura prefiere defender su peón y aquí permite que el alfil de Carlsen pase por las casillas negras atacando a la torre. Tienen que abandonar la columna F, lo hacen con torre E8 y alfil G5 ahora atacando a la torre que también la lleva ahora a la columna E. Aquí alfil C2 juega a Carlsen, atacan dos veces, mirad que dos veces al caballo con alfil y dama, pero este alfil también se ha retirado de la columna, por lo tanto el peón D queda atacado por la dama. Aquí las negras han cometido el error, Nakamura ha cometido el error de la partida y ha jugado torre E1, que la vamos a ver ahora a continuación. Lo mejor para las negras era caballo D4, interponiendo este caballo a la amenaza, y ahora la dama no ataca ya al peón, y aunque es cierto que el peón de A4 está atacado, no es bueno capturarlo, ya que si alfil por A4 vendría un torre E2 muy potente, y aquí realmente, aparte que están tocando la torre, hay mucha presión sobre el punto de F2 y F3 con caballo y dama, y tras los cambios, por ejemplo, torre por E2 vendría un dama F3 intermedia atacando al rey una vez se vaya, torre por E2 y ahora atacan dos veces el peón de F2 y realmente no se puede defender bien porque no sirve rey G1 ya que dama por G3 atacan al rey
y entregan la dama, una entrega de dama muy bonita que lleva al jaque mate si aceptan esta dama. F por G3 vendría caballo F3 dando el conocido jaque mate de árabe. Tras rey H1, torre H2, jaque mate. Por lo tanto, caballo D4 era la buena aquí y Nakamura ha hecho torre E1. Y aquí Nakamura se ha dado cuenta de su error, pero Carlsen también se ha dado cuenta cómo lo castigaba rápidamente y era con la jugada alfil G6, que la ha hecho Carlsen al instante atacando a la dama. Dice, tú me atacas a la mía, pues yo te ataco a la tuya. Aquí quizás lo que esperaba Naka era torre por E1, pero dama por F2, rey H3, dama por E1, dama por E1 y torre por E1. Y las negras medio aguantan. Quizá eso lo esperaba Nakamura. Pero tras alfil por G6, mirad que aquí están totalmente perdidas las negras. Si ahora capturan el alfil, pues pierden. Dama por G6 pierde en el acto. Ahora lo vamos a ver. Si torre por E1 también pierde. ¿Por qué? Porque el alfil captura, jaque, y tras rey por F7, torre por D1, y las blancas tienen calidad de más. Por eso Nakamura se ha rendido, porque ha visto que era un error. Si dama por G6, como os digo, pues también con torre por E1, torre por E1, dama por E1, lo mismo, las blancas tienen una calidad de más. Por lo tanto, una partida bonita, que realmente Nakamura se ha equivocado ahí en ese error táctico y Carlsen lo ha castigado. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis apoyarlo con un buen me gusta. También en la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.